social. A partir de este momento, los invitamos a formar parte de esta mesa donde se componen y descomponen los problemas del país. RCR presenta Buen Provecho. Justicia, con la magistrada emérita del Tribunal Supremo de Justicia, Blanca Rosa Mármol de León. Bueno, aquí estamos de nuevo en los martes de justicia, en el programa Buen Provecho. Les habla Blanca Rosa Mármol de León. Hoy hemos querido plantear como tema, vamos a decir, fundamental de esta conversación, quizás no sea exclusivo, pero sí muy importante, este informe del Consejo de Derecho del comité que fue contratado o encargado por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para establecer la situación de los mismos en Venezuela. Este comité o esta misión internacional independiente ha rendido un informe que ha sido, vamos a decir, de un gran impacto, no solamente aquí en Venezuela, sino internacionalmente, porque el mismo por primera vez deja constancia de no solamente de los atentados contra los derechos humanos en Venezuela, de los delitos que se cometen en Venezuela, sino de que los mismos son de lesa humanidad. Eso es algo que no habíamos podido lograr antes
y que reviste mayor importancia. ¿Por qué? Porque es la competencia entonces de la Corte Penal Internacional finalmente. Nosotros hemos tenido muchos intentos de llevar la situación de los derechos humanos de Venezuela a la Corte Penal Internacional, que es la competente por el Estatuto de Roma. Y hasta ahora no había sido posible lograrlo, porque nunca se había calificado como un delito que fuera de la competencia de esta Corte Penal Internacional. Sabido es también la situación o la actitud que hemos tenido por parte de la fiscal que es la señora Fatou Bensouda, que finalmente anunció su renuncia. ¿Aló? 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 Ajá. Perdón, ¿me oyen? Sí. Ajá. Bueno, en este momento yo quisiera saber ahí en controles si se está oyendo bien mi voz igualmente. ¿Se oye bien lo que yo digo? ¿Aló? ¿Aló? Espérate, ella está hablando con alguien. Yo te escucho. Bueno, entonces en este momento se está incorporando a esta conversación nuestra invitada de hoy, que es Mariana León Mármol. Ya por el nombre sospecharán la materia, como decía un amigo mío, muy gracioso. Se sospecha la materia porque con esos apellidos es la hija mía. Mariana es abogada y entre sus especializaciones tiene la de derechos humanos. Y es por eso que he querido invitarla hoy para conversar con ustedes y conmigo sobre este tema que he estado refiriendo. El tema, como les decía, es finalmente, siempre lo ha sido, pero formalmente, competencia de la Corte Penal Internacional en virtud de la calificación que de los delitos se hiciera en este informe de la Misión Internacional Independiente de Delitos de Lesa Humanidad. Ninguno de los dictámenes anteriores decía o los calificaba de esa manera, pero antes de continuar vamos a darle la bienvenida entonces a nuestra invitada, Mariana. Bienvenida al programa Buen Provecho de RCR en los martes de justicia. Quisiera saber si me está oyendo. Sí. Y bueno, nuestro tema es el dictamen dictado por la Misión Internacional Independiente que estableció el Consejo de Derechos Humanos de la ONU para la situación de la violación de los mismos en Venezuela. Estaba comentándoles a la gente que nos escucha, a los que se han incorporado hoy a este programa en RCR, que es la primera vez que son calificadas los delitos cometidos como de lesa humanidad y por ello como competencia de la Corte Penal Internacional. Esa Corte Penal Internacional a quienes muchos venezolanos han acudido reiteradamente denunciando los delitos que aquí se cometen. Entonces te damos la oportunidad para saludar a la audiencia y para, si quieres hacer algún comentario en primer término sobre la importancia de esta calificación como delito de lesa humanidad y su relación con la competencia de la Corte Penal Internacional, y de ahí en adelante seguiremos destacando lo más importante de este tema que hoy yo llamaría implicaciones jurídicas y políticas que tiene este informe de violaciones de derechos humanos en Venezuela. Adelante. Bueno, muchísimas gracias por la invitación, doctora Blanca Rosa Mármol. De verdad que siempre es un gusto trabajar juntas en asuntos jurídicos. Es algo que
He estado estudiando a lo largo de mi estadía acá en New York el tema de las Naciones Unidas y este informe. Y creo que hoy, en esta oportunidad que tenemos, sería importante hablar sobre lo que se llama el estándar de evidencia. He escuchado en varias entrevistas comentarios sobre quién puede tomar una acción o quién puede realmente impulsar de una manera, digamos, inmediata casi, una acción o un juicio ante la Corte Penal Internacional. Eso tiene muchas implicaciones técnicas que es importante que las personas al menos tengan en consideración, entiendan que existen, ¿no? Sobre todo, y por eso lo menciono, un aspecto que se llama el estándar o los parámetros de valoración de evidencia en el derecho consuetudinario internacional. Cuando menciono esto, quiero decir lo siguiente. Sí, es muy importante este informe que ha sido emitido por las Naciones Unidas, este trabajo y esta investigación, los testigos que presentan, los casos de tortura que se verifican, las desapariciones. Claramente, al leer el informe, podemos ver que se perfeccionan los tipos que se describen en el Estatuto de Roma de la Corte Penal Internacional. Ahora bien, es considerado soft law o una fuente indirecta, ¿ok? Este reporte en su totalidad es una fuente indirecta. Repite eso que dijiste de el latinazo, que es un gringazo, en este caso, soft law, para quienes nos escuchan. Exacto. Así lo califican, que es como otro tipo de evidencia. Eso es lo que Soft quiere law. decir. Exacto, porque en el derecho consuetudinario, que es el derecho que se aplica, o sea, que es el derecho de la costumbre internacional, ¿verdad? Tenemos dos fuentes de derecho. Soft law es las fuentes indirectas. Por ejemplo, informes de expertos, la jurisprudencia como tal, opiniones de expertos, videos, ese tipo de cosas. Todo se considera soft law, es decir, que tiene que someterse a un estándar de prueba específico para ser considerado evidencia en el proceso. Quiero hacer un alto ahí para recalcar, con tu permiso, que justamente ese es el tipo de prueba que tenemos en este momento, porque del informe, de la lectura del informe, se evidencia que ellos tuvieron entrevistas con víctimas, con familiares de las víctimas, creo que también testimonios de expertos, con funcionarios activos y con funcionarios que ya no están activos. Eso es básicamente lo que tenemos. Exacto. Es importante, si quieren tener una referencia o si las personas quieren, por ejemplo, tener una referencia en cuanto a los casos, pensar en lo que se llama el genocidio de Ruanda. Ese caso del genocidio de Ruanda, ¿verdad? Tuvo miles y miles de declaraciones y se hizo un tribunal paralelo, ¿ok? Un tribunal paralelo, es decir, un tribunal ad hoc. ¿Qué quiere decir con tribunal paralelo? No estamos hablando todavía entonces de la Corte Penal Internacional. Hablando de la Corte Penal Internacional, por eso lo menciono, porque los precedentes del derecho internacional son muchos. No es un solo tribunal como, digamos, el Tribunal Supremo de Justicia en Venezuela o el Tribunal Supremo o la Corte Suprema en Estados Unidos. En el derecho internacional hay muchos tribunales que han juzgado casos de lesa humanidad. Por eso lo traigo a colación, por ejemplo, el Tribunal del Genocidio de Ruanda. Claramente vemos la palabra genocidio, ¿verdad? También se encuentra en el Estatuto de Roma, pero en ese caso fue un tribunal ad hoc. ¿Okay? Pero ¿por qué se justificaría, en el caso de Venezuela no se justificaría un tribunal ad hoc, piensas, o sí? En mi opinión, es la única salida inmediata. La conformación de un tribunal ad hoc con el reconocimiento de varios países, al menos 5 países, es la práctica. Esto no es un número que esté establecido, pero si vemos cómo se constituye otro tribunal ad hoc, que es, por ejemplo, el Tribunal para Former Yugoslavia, la separación de Yugoslavia, también sí. Ad hoc, donde también hubo genocidio, ¿ok? Y hubo exterminio. Sí. Ahora, en el caso concreto de Venezuela, si ya tenemos ese informe, ¿verdad?, de esta misión que fue encargada especialmente para eso, que ha calificado
como esta misión internacional lo calificó como delitos de lesa humanidad, ¿será eso suficiente para que la Corte Penal lo considere de su competencia y tengamos entonces la manera de comenzar finalmente los juicios por esa razón? Este es el momento en que necesitamos abogados de alto calibre para realmente utilizar la información y el trabajo que se ha realizado por las Naciones Unidas para llevar adelante una acción, ¿ok? Este es el momento en el que se necesita el trabajo jurídico, ¿vale? O sea que no debemos dejarlo pasar porque ya tenemos prácticamente, para decirlo de una manera coloquial, la entrada lista. Yo lo digo de esta manera porque aquí, por paradójico que pueda parecer, ha sido un motivo de alegría, y digo que es paradójico porque es la constatación del horror que se ha venido cometiendo aquí en Venezuela, pero que finalmente alguien lo diga, y lo diga de esta manera oficial, y que lo diga con todas las letras, que por fin ponga en blanco y negro, sí, se han cometido delitos de lesa humanidad. ¿Por quién? Por altos funcionarios que están en el gobierno en Venezuela en este momento, que detentan el poder. Entonces, eso para nosotros, como venezolanos, ya es una conquista. Entonces estaríamos realmente, entiendo, en una especie de pico o de cresta de la ola que no debemos dejar que descienda para terminar de impulsar estas acciones. Es eso así, ¿verdad? Sí, sí. Lo único que yo quiero traer a esta discusión es que siempre, por ejemplo, Guaidó solicitó el R2P, el R2P, que sabemos que es un movimiento que requiere la intervención, pues, del Security Council, de cierta manera como una especie de acquiescence o aprobación tácita. Que eso es para nosotros una alcabala, porque ahí están Rusia y China. Claramente, pero además de eso, el R2P históricamente llega muy tarde, ¿no? A nosotros. A todos los casos de Responsibility to Protect ha llegado muy tarde. Tradicional, o sea, ha llegado, ok. Es notorio, o sea, cómo no funciona. Siempre. O sea, no es deseable como recurso. Yo lo que quisiera comentar, como en términos de herramientas inmediatas para actuar en cuanto a este reporte, lo primero sería estudiar con detalle el procedimiento de recusación de fiscales de la Corte Penal Internacional. Fundamental, me parece, porque más parcializado, imposible. Esa sería la primera acción clara y certera de los venezolanos que quieran realmente avanzar, porque muchos abogados muy buenos han intentado avanzar los procedimientos, pero no han escuchado. Es el momento entonces de enfocarse en la recusación de fiscales de la Corte Penal Internacional como herramienta de los venezolanos como pueblo. Claro. En este momento no sé exactamente cuál es la situación porque entendí que había habido una renuncia por parte de esa fiscal, pero no se retira todavía, no entiendo bien el procedimiento. Pero en todo caso nosotros necesitamos que esa fiscal ya no esté y que esté un fiscal que verdaderamente actúe, porque eso nos ha perjudicado notablemente. Eso es un hecho. Y lo otro que también nos había perjudicado es esa media tinta de no decir de una vez por todas que se trataba de delitos de lesa humanidad. Es así, ¿verdad? Bueno, sí. Lo que pasa también es que yo lo que quiero responder, o si me permites, en esta entrevista, como que señalar de manera precisa es lo que todo el mundo pregunta en las entrevistas que he estado leyendo, escuchando, que es, ¿pero qué hacemos? De eso se trata. ¿Qué hacemos con el reporte? ¿Por qué este reporte es importante? Bueno, es importante porque, primero, sobre ese reporte es sobre lo cual un abogado calificado, en el sentido con conocimiento extenso, ¿verdad? Y especializado sobre las normas de evidencia en el derecho penal internacional, sobre eso podemos construir realmente un caso contra el gobierno de Venezuela por genocidio. O sea que ese es un instrumento básico para nosotros y de extrema utilidad, aunque ellos enfatizan allí que se dedican a la verificación de hechos, como queriendo enfatizar que no averiguan a personas, ¿verdad? Exacto, es como siempre así.
Es Eso como, siempre es así en los casos penales, porque no se averiguan las personas, sino los hechos. claro, sería como el equivalente al cuerpo del delito. Es como que se Algo verificó así. que ocurrieron una cantidad de hechos en contra de los derechos humanos, ocurrieron, es un hecho. Digamos, hay Fíjate personas que... que, perdón la interrupción, pero quería destacar que solamente en el 2018, después de que tanto Estados Unidos ante la Corte Penal Internacional, se logró que admitieran la denuncia hecha por los gobiernos de Argentina, Chile, Colombia, Paraguay, Perú y Canadá. Solamente así se consideró como solicitada la averiguación ante esa fiscalía nefasta de la cual hemos hablado, pero también quería que comentáramos que no basta con la denuncia de un Estado parte, ¿verdad? Del estatuto, de la firma del Estatuto de Roma, para la apertura de la investigación. ¿Qué nos puedes decir al respecto? No, según el Estatuto de Roma, cualquier Estado miembro del tratado puede iniciar la acción por su propia voluntad. Es decir, el problema con eso es que la persona, o sea, las características de la persona que tiene standing o legitimación para actuar, legitimidad para actuar, perdón, es que tiene que ser un plenipotenciario del Estado. Es decir, tiene que ser una persona investido de toda la autoridad del Estado para actuar ante la Fiscalía y ante la Corte en general como un state claim o como una causa de un Estado miembro del tratado. Y eso es muy difícil, eso es lo que no se ha logrado. No se ha logrado que un presidente, digamos, por ejemplo, el ministro de la Defensa podría considerarse plenipotenciario, o tal vez el vicepresidente. Son autoridades. Sin embargo, tengo entendido que se produjo la admisión de esta acción, de esta denuncia que te comentaba de estos países, lo cual, si lo refiero es porque está entre las posibilidades, y es una pregunta, que la retomen, ¿verdad? Ya que la admitieron para iniciar la investigación, pudiera ser, ¿no? Pueden iniciar la investigación. Sumándole el informe, quiero decir. Claro, se podría usar este informe en una investigación que ya se haya iniciado, correcto. Ah, esa es la pregunta, exacto. Se podría. Pero lo que yo quisiera también decir en este caso es que no es nada más el R2P, la responsabilidad de proteger o el R2P. Eso tiene otra naturaleza, ¿verdad? El R2P. Bueno, la responsabilidad de proteger, que yo haya entendido hasta el momento, se verifica cuando hay realmente un estado, lo que se llama un acto de guerra, an act of war, que es distinto de la situación de Venezuela, en donde hay actos de deshumanidad, donde hay genocidio, donde está ocurriendo un genocidio. No es lo mismo que tener un acto de guerra, por ejemplo, con los ciudadanos desplazados de Pakistán y de Siria. Es una población desplazada por la guerra, ¿okay? Por una guerra interna. Entonces ahí hay el responsibility to protect, se ve muy claro, porque ¿cuál es la responsabilidad de proteger de las fuerzas internacionales? A la población que fue desplazada por la guerra. Es totalmente distinto a una nación que está siendo víctima de un genocidio o, en mi opinión, mi opinión muy personal como profesional del derecho, sería un exterminio sistemático a través de la denegación de medicinas y alimentos, que también está en el Estatuto de Roma y también es castigado como un delito de lesa humanidad. Entonces, es distinto la prueba del exterminio sistemático de la prueba del genocidio. Son cosas diferentes. Y sobre la responsabilidad de proteger, o el R2P, el R2P que tanto han comentado, pues claramente yo sí quisiera señalar que ha funcionado en actos donde hay una guerra, donde hay actos de guerra según el derecho internacional. ¿Qué es un acto de guerra? Que se organice un grupo y mate a gente que se entienda del otro bando, las mate, ¿verdad? Y diga, estamos en guerra, vamos a tomar control del territorio, porque allí se verifica un internal unrest, o lo que se llama conflictos internos, o riots, que sería una guerra civil. Allí
en una situación de guerra civil tangible, con bandos definidos y muertes, con responsabilidades claramente ligadas a un tema de control del territorio, lo que se llama effective control, control efectivo del territorio, allí se verifica un acto de guerra cuando este Estado pues no puede controlar lo que está pasando o cuando hay un ataque, como el tema de los misiles, ¿verdad? Los misiles de Corea del Norte y los misiles que se prueban en general en el Medio Oeste, son actos de guerra, ¿verdad? Lanzar un misil a otra. Es muy importante esa diferenciación que acabas de hacer, porque eso nos lleva como a establecer el rumbo. Todo parece indicar entonces, de acuerdo a estas reflexiones, que la vía nuestra es realmente acudir a la Corte Penal Internacional. ¿Es así? Pienso que debe hacerse simultáneamente un esfuerzo de acudir a la Corte Penal Internacional, pero también constituir un tribunal ad hoc, estudiar el procedimiento o la posibilidad de que se haga un tribunal especial para la crisis en Venezuela, en vista de que los intereses políticos internacionales no permiten la intervención de las Naciones Unidas. Y entonces estamos de nuevo en un tema burocrático que para cuando terminen de decidirse quizás ya no quede nadie, como pasó justamente en la separación de Yugoslavia. Esto ya ha ocurrido. Ese es un punto muy importante, ese que acabas de mencionar, porque nosotros hemos sido víctimas hasta ahora de ese problema que tú referiste en las Naciones Unidas. En las Naciones Unidas nos ha costado mucho para poder llegar a esto y por eso es que significa tanto como logro el que finalmente se nombrara esta misión internacional independiente, fue lo que pudimos conseguir y gracias a Dios fueron de buena fe, actuaron correctamente, con honestidad, por lo que leí en el informe, lo que hemos leído, y establecieron con certeza lo que aquí ha pasado, porque aquí de verdad que quedó claro que hay una sistematización de la persecución y también hay selección de las víctimas y hay persistencia en la práctica de la persecución a los fines disuasivos. Entonces, yo me quedé, eso me parece muy bien que esté allí, pero a mí me habría gustado, pero quizás no estaba planteado en la forma que se enfocó, que se hablara también de la intervención cubana, porque nosotros tenemos aquí torturadores cubanos que hemos tenido conocimiento de que participan en estas prácticas atroces que se viven y que mientras nosotras dos estamos hablando en este momento, están sucediendo. Mientras nosotros hablamos y nos escuchan, aquí están torturando gente. Y eso es algo absolutamente intolerable. De manera que la desinstitucionalización de Venezuela es evidente y ha permitido que todo esto haya sucedido. Entonces, quizás ese planteamiento del Tribunal ad hoc tiene vigencia y sería bueno plantear algo en relación a ello. No sé si será contraproducente hacerlo en una forma paralela ahora que tenemos este informe. ¿Qué piensan? Bueno, considero que no es contraproducente iniciar lo que sería como que una aproximación de requisitos preliminares para la constitución de un tribunal ad hoc, ¿verdad? Para Venezuela. Pienso que no sería negativo porque recordemos que los fiscales no han actuado. En Venezuela han existido suficientes causas, hechos, eventos, muertes. La cantidad de evidencia que tienen allá consignada en la oficina de la Fiscalía de la Corte Penal Internacional es abrumadora. Exactamente, y yo entiendo la importancia de acudir a la Corte Penal Internacional, pero ¿por qué no? Si ya hemos visto que la justicia llega muy tarde, ¿por qué no también considerar, tal vez no sea simple? O sea, la conformación de un tribunal ad hoc no es lo más sencillo, porque la gente va a tratar de irse a tratados que ya existan,
¿verdad? Pero por eso yo mencionaba que el procedimiento de recusación de fiscales tiene que ser algo muy intenso. Es una de las principales herramientas que se tienen para poder realmente avanzar de inmediato, que es lo que todo el mundo pregunta. ¿Cómo avanzamos de inmediato? Pues se trata del fiscal. De eso se trata. Sí, porque realmente, bueno, no hemos hablado de otro punto que no sé si tenemos tiempo de hablarlo ahora antes, porque tenemos una pausa. Vamos al corte, sí, tal como me imaginaba. Entonces vamos al corte y en el próximo planteamos lo que iba a decirte en este momento y los dejamos en suspenso a nuestros oyentes hasta la próxima continuación. Vale. Usted escucha Buen Provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Sintonice a través de Periscope, @RCR750, la radio que se ve. Serovka es una empresa que cuenta con un equipo de físicos, médicos, ingenieros, arquitectos y técnicos que brindan protección y seguridad radiológica a todas las clínicas. Serovka también ofrece capacitación al personal médico, técnico y de enfermería, así como la divulgación científica a pacientes sobre radioterapia, medicina nuclear y radiodiagnóstico. www.serovka.com y en las redes @Serovka. Serovka, empresa líder en protección radiológica con cobertura en toda Venezuela, América Latina y el Caribe. Antes de empezar el día, entérese de lo que acontece en el país junto a Pedro García Otero en Titulares de la Mañana. De lunes a viernes a las 6:50 de la mañana. Acompáñelo y empiece su día bien informado. Titulares de la Mañana con Pedro García Otero. Solo por RCR 750 AM. Porque lo bueno une. A mitad de tarde, disfrute de una amena tertulia, acompañada del análisis preciso del acontecer nacional e internacional. La Linterna, con Diego Bautista Urbaneta. Relájese al son de buena música, participe y forme parte de este espacio. La Linterna, de lunes a viernes, a partir de las 2 de la tarde, por RCR 750 AM. En la crisis se encuentran las oportunidades. Aquí en Sin Estrés se las mostramos con invitados especiales que nos regalan sus experiencias por una Venezuela mejor. Cada tarde, de lunes a viernes a las 3, desde el emprendimiento, la educación, la salud y el entretenimiento. Por nuestra calidad de vida se nos hace necesario tomar un respiro del agobio diario, dedicar unos minutos a la salud mental y emocional para vivir sin estrés. Sin Estrés, de lunes a viernes a las 3 de la tarde por RCR 750, la radio que se ve. Una palabra bien dicha y en el momento oportuno puede hacer la diferencia. Palabras sueltas pueden no significar nada, pero juntas pueden mover el mundo. Palabras más o menos me estás dejando. Descúbralas junto a una periodista intrépida, incisiva y audaz, María Alejandra Trujillo en Palabras más, palabras más, palabras menos. Palabras más, palabras menos. De lunes a viernes, a partir de las 7 de la mañana, por RCR 750 AM. Palabras más, palabras más, palabras menos. RCR 750 AM. Porque lo bueno une. Los grandes temas se debaten en la mesa. Buen provecho por rcr.tv, la radio que se ve. Y síganos en Twitter, @RCR750. Bueno, aquí estamos de nuevo en el programa de Radio Caracas Radio, Buen Provecho, que se lleva a cabo todos los martes a las 12 del mediodía. Tenemos en la dirección general a Jaime Nestares, en la producción general a Willy Arcaya, en la producción del programa Carla Sons, en los controles a José Gregorio González
y en la conducción a quien les habla Blanca Rosa Mármol de León. Hoy estamos analizando con ustedes este informe que ha producido la Misión Internacional Independiente establecida por el Consejo de Derechos Humanos de la ONU sobre la situación de la Comisión de Delitos de Lesa Humanidad en Venezuela. Iba, entonces, cuando se escucha bien, ¿encontró? Sí. Iba a entrar en lo que significa, ¿verdad? Que esta misión estableció que hay motivos razonables, ese es el lenguaje que se utiliza, Mariana no me dejará mentir, dice motivos razonables para creer que estos funcionarios contribuyeron a la comisión de los crímenes ocurridos entre el 2015 y el 2017, porque al final sí hay un señalamiento de funcionarios, altos funcionarios, y entre otras conductas, Mariana, se mencionaba esa de anunciar públicamente, bien fuera en cadenas o en programas de radio o de televisión, de múltiples formas, que alguien era culpable de algún delito o que estaba siendo investigado. ¿Y cuál era la consecuencia directa, aparte de la evidente de la prisión de la persona señalada? Es que tanto los jueces, ¿verdad?, como los funcionarios que tienen el deber de administrar justicia y de hacerlo con propiedad, pierden entonces su autonomía, su independencia, sienten miedo y se produce entonces la ausencia absoluta de una justicia independiente y autónoma. Y es interesante señalar, y por eso lo quiero decir, que eso se estudia en este informe de esta misión, que me parece que reviste la mayor importancia. Adelante. De hecho, el informe trata de manera consistente lo que se determinan local remedies o remedios locales. Y la razón por la cual este informe es tan preciso en ese punto es porque es el requisito fundamental demostrar que no hay recursos internos de acceso a la justicia para que se admita una acción ante un tribunal internacional. En este caso, nos referimos a la Corte Penal Internacional. Pero lo mismo ocurre en materia privada, ¿no? En materia de arbitraje, en materia de muchas otras situaciones. Ahora, en este punto, yo pienso que, digamos, la Corte Penal Internacional, pues, realmente es un órgano muy lento. O sea, históricamente los delitos contra los derechos humanos son trágicos por la falta de recursos para defenderse y por la demora y la muy tardía acción de los órganos judiciales en términos de que se sienta la presencia de ese acuerdo, de ese tratado en el país. Es por eso que yo les comento y reitero que este informe es la base para crear el caso de acuerdo a los parámetros de evidencia de la Corte Penal Internacional, no de acuerdo a los parámetros de evidencia del derecho venezolano, no de acuerdo a los parámetros de evidencia del derecho español, no, de acuerdo a los parámetros de evidencia de la Corte Penal Internacional, los cuales van a tener que hallar y vamos a tener que buscar en casos como el caso Tadic, en el caso de la separación de Yugoslavia, que es un precedente muy antiguo, en casos como el genocidio de Ruanda, en casos como la violación de derechos humanos en la ocupación del Congo, etcétera, etcétera. Son casos muy complejos y es importantísimo que la población, que todos los venezolanos y que todas las personas que quieran asistir a los venezolanos comprendan que lo único que ayuda a Venezuela es construir estas acusaciones y estos casos de acuerdo a los parámetros de evidencia correctos, porque de no hacerse de esa manera se pierde el esfuerzo. Correcto. Entonces yo voy a hacer una pregunta que me preocupa mucho porque sé que le preocupa a nuestros oyentes.
Entonces es esta. Para poner el dedo en la llaga, doctora León Mármol. ¿Significa eso que todas esas pruebas recabadas tienen que ser repetidas o simplemente, o no simplemente, sino certeramente, que van a ser vueltas a valorar desde un punto, de otro punto de vista y con otros parámetros distintos, como acabas de decir? Para que la gente que nos está oyendo entienda exactamente, ¿será eso un trabajo perdido o no? Porque ahí se arriesgó mucha gente que declaró, ahí, bueno, víctimas, funcionarios, familiares, todo el que declaró allí lo hizo corriendo un riesgo, porque eso para nadie es un secreto. Aquí decir la verdad y declarar sobre la comisión de un delito también es un riesgo. Claro, es una pregunta difícil. Ahora, la respuesta sería como en dos partes. Si es el tema de si se tiene que volver a evaluar lo que ya ha sido demostrado en ese informe, o sea, demostrado entre comillas, pues la respuesta es sí. ¿Ok? Esas declaraciones y esos hechos que han sido mencionados en el informe de las Naciones Unidas sobre el caso de Venezuela son, como les comentaba al inicio del programa, soft law o referencias indirectas, una fuente indirecta para la consideración de los hechos y la aplicación del derecho. Entonces, al momento de aplicar la norma, la Corte tendrá que ver a la luz de los parámetros de evidencia del derecho penal internacional cómo se obtuvo la información en el informe de las Naciones Unidas. Y ese es el punto crítico que se ve en todos los casos de derecho penal internacional. ¿Cómo se obtuvo la declaración? ¿Cómo se obtuvieron las evidencias que comprueban los hechos? ¿Cómo se obtuvieron las identidades? ¿Quién fue hasta allá? La persona que estaba en Venezuela era tal vez un americano, era tal vez un francés. ¿Cuál es la nacionalidad de la gente que fue y que participó en esa averiguación? Porque todo esto va a ser considerado por el tribunal para la admisión de la prueba en los parámetros de evidencia. Entonces es muy, muy, muy importante entender que no se puede jugar con las normas de Venezuela en la Corte Penal. No se puede pensar que un excelente abogado venezolano va a ser también un excelente abogado ante la Corte Penal, o que un excelente abogado español será también excelente en este procedimiento, porque simplemente no es así, no es real. O sea, lo que tú quieres decir es que tiene que ser un abogado que esté preparado para ejercer en ese ámbito, que tenga la preparación para llevar casos ante la Corte Penal Internacional. Tiene que ser necesariamente un especialista, porque las normas de evidencia son realmente complejas. Ok, pero yo quiero dejar establecido para quienes nos escuchan que lo que estamos hablando no significa que ese trabajo de esta misión sea un trabajo perdido, ¿verdad? Y además quería agregar el comentario, y disculpa la digresión, pero no quiero que se me quede afuera porque lo he tenido varias veces a la vista y después se me pasa, que nosotros tenemos en Venezuela un caso increíble, que es que una de las víctimas es un magistrado del Tribunal Supremo de Justicia legítimo, un magistrado designado por el único poder legítimo que tenemos en Venezuela, que es el doctor Ángel Serpa Aponte, y que fue detenido y torturado por haber sido designado por la Asamblea Nacional, el único poder legítimo que tenemos. O sea, si hay un colmo de los colmos, yo creo que ese sería uno. Entonces, de eso quería dejarte eso allí y después hablaremos de dos caras concretas que yo quiero plantear de víctimas de estos delitos en Venezuela. Adelante. Muy bien. Quiero reiterar que el informe de las Naciones Unidas es muy importante, es positivo, constituye un elemento de una especie de herramienta fundamental para los venezolanos en este instante para poder avanzar. Ahora bien, lo que no es este reporte es una solución
no es un dictamen de la comunidad internacional, es apenas el comienzo de un proceso judicial ante la Corte Penal, sí y solo sí se argumenta con los parámetros técnicos correctos. Si este informe de la ONU no se lleva a la Corte Penal con los parámetros técnicos correctos, se perdió el juego, es un default, ¿ok? Es como empezar a jugar. Es como empezar a jugar es muy importante sin el bate. Entonces vas al juego en el campo de béisbol sin el bate. Eso es lo que es ir a la Corte Penal sin las normas de evidencia. Es default. Y eso viene muy a cuenta porque el doctor Serpa ayer, cuando estábamos hablando en otra oportunidad de este tema, él intervino y dijo que en su caso él puede denunciar, que cualquiera puede denunciar ante la fiscalía, cualquiera que sea víctima, su caso, con tal de que demuestre la impunidad garantizada que tienen en el país las personas que resultan imputadas por esos delitos. Hay un tema ahí que yo creo que es realmente no. Es malo que él no esté presente porque eso lo podríamos hablar después con él, porque no sé si estoy haciendo la cita exacta de lo que él dijo, pero más o menos él me dio a entender que él estaba llevando su caso ante la Corte Penal Internacional, lo que me parece que tiene una justificación plena, porque te recuerdo que estamos hablando de un magistrado designado por la Asamblea y que fue víctima de esta situación. No, entiendo tu preocupación, pero lamentablemente no es especial. Tiene que entrar en el todo, en la acción conjunta por los delitos de lesa humanidad cometidos. Sí, lamentablemente mi opinión es que realmente no tiene ninguna particularidad, no tiene ningún énfasis. De hecho, si nos fijamos en los tipos del Estatuto de Roma, vas a ver y vamos a poder discutir, si quieres, en otros programas, cómo el Estatuto de Roma hace énfasis en la multiplicidad de víctimas. ¿Ok? O sea, y claro. Además de eso, ese pero tema también hay un aspecto que destacaste que es muy importante, que es la imposibilidad de justicia en el país. Sí, pero lo que se llama agotar los remedios locales, en inglés, exhaustion of the local remedies, exactamente, es un capítulo de la demanda, de la denuncia, sumamente extenso, donde se tiene que mostrar los precedentes que han sido decididos de manera negligente o ignorados, y eso también tiene un método y una sistematización. O sea, no es simplemente decir, aquí está intenté esta causa y no decidieron. Eso no es suficiente. O claro, lo detuvieron y lo torturaron. Pero ¿cuál es la prueba? La prueba para tortura tiene un estándar de prueba que se llama Beyond Reasonable Doubt. Este estándar de prueba, Beyond Reasonable Doubt, es el mismo que se utiliza en los casos de homicidio. Por ejemplo, en los Estados Unidos de Norteamérica. Esto quiere decir que no quepa ni siquiera la duda del responsable de la tortura. Ahora bien, esto no basta con mostrar que ocurrió la tortura. Hay que demostrar el autor de la tortura de acuerdo al parámetro Beyond Reasonable Doubt. ¿Ok? Sí. Fíjate, ya me están diciendo en los controles que nos queda poco tiempo. Lamentablemente, en este programa siempre nos quedamos con un gusto a poco, porque los temas son interesantes y quisiéramos tratarlos en más profundidad. Pero a mí me gusta siempre ponerle una cara o personalizar estos puntos, porque aquí en Venezuela hay mucho dolor, que hay mucho dolor y hay mucha frustración. Y cuando uno se plantea esos parámetros, empieza a preocuparse de que tal vez la justicia llegue tarde, como cuando estábamos hablando del R2P, y sería terrible que nos llegara también tarde en la Corte Penal Internacional. Yo voy a nombrar 2 casos rápidamente para concluir el programa, y son los casos del capitán Acosta Arévalo
que lo torturaron hasta la muerte, Mariana, y lo llevaron al tribunal en silla de ruedas, no podía tenerse en pie. Lo único que alcanzó a decirle a su abogado fue auxilio. Y él murió. Y el caso de Fernando Albán, diputado, también torturado hasta la muerte, no sabemos, lo lanzaron por una ventana, no sabemos si vivo o muerto, y después se pretendió plantear como un suicidio. Son casos realmente dolorosos. Y yo los menciono porque yo los llevo en el alma, porque desde mi punto de vista de especialista en derecho penal, son así como la culminación del horror que se plantea para ir a la Corte Penal Internacional. Entonces, ya para despedirnos, tenemos el riesgo de que en esa Corte Penal Internacional lleguemos también tarde. Claro que está ese riesgo, sí. Yo diría que estamos en una situación positiva al tener este informe de las Naciones Unidas. Es importante mencionar que hay abogados reconocidos como la doctora Suju, que ya han accionado, etc. Yo diría que este es un momento en donde los abogados especialistas en esta materia, sobre todo venezolanos especialistas en derecho penal, un momento de realmente... Pues. Tenemos que despedirnos, doctora. Vale. Muchísimas gracias. Lamentablemente, gracias por haber atendido nuestra invitación y creo que tenemos material para otras reuniones. Hasta la próxima. Gracias. Hasta la próxima. RCR presentó Buen Provecho. Síganos en Twitter en @RCR750. RCR 750 AM, porque lo bueno une. RCR presentó Buen Provecho, una producción nacional independiente con certificado número 22388,